Listo, doctor, podemos empezar. Ya, muy buenas tardes, estudiantes del curso de literatura hispanoamericana del siglo XX, narrativa. Oficialmente tenemos 6 o 9 alumnos, ¿no? Pero tengo la impresión que no asisten los 9, sino los 6 aproximadamente, ¿no? Bien, al iniciar esta clase, como siempre, y mientras ustedes ingresan al aula virtual, aprovecho para hacer un pequeño recuento de lo que hemos trabajado, lo que hemos expuesto, de lo que les hemos entregado en la clase del martes 18. Preparamos un material especial, es material que corresponde a la semana sexta. Hoy estamos todavía en la semana sexta, 18-20, ¿no? Y quería hacer pues referencia a que en ese material yo he incluido, para conocimiento de ustedes y por supuesto para utilización, he incluido varios textos. He incluido un fragmento de Uno vive para contarla, como se llama la memoria de Gabo, que se publicó en el 2002. Entonces, dimos lectura sobre todo porque ese texto muestra la entrañable relación que él tuvo con su madre, ¿no? Entonces, este texto se leyó. Luego también consideramos pertinente ofrecer a ustedes testimonios de amigos entrañables, y para ello recurrimos a esta edición que ustedes ahí la tienen, que es la edición conmemorativa, ¿no?, de 100 años de soledad. Es publicada, nada menos, hecho pública en Cartagena de Indias, lugar hasta donde yo viajé para ese homenaje a Gabo, ¿no? Entonces he puesto allí 2 testimonios de amigos entrañables. Uno que es de Álvaro Mutis, que se llama Lo que sé de Gabriel, ¿no? Se señala, por cierto, la fuente, ¿no? La fuente es esta relación, esta edición conmemorativa. Y luego otro importantísimo testimonio de otro amigo, que es nada menos que su compañero del boom, Carlos Fuentes, ¿no? El testimonio personal, más que eso, una lección extraordinaria, se llama Para darle nombre a América, homenaje, ¿no? Qué sugerente título, porque efectivamente nuestro continente es el único que tiene varios nombres, ¿no? Hispanoamérica, Latinoamérica, Indoamérica, Iberoamérica, cuatro nombres, ¿no? Bueno, entonces sobre eso reflexiona, narra, hace una incursión en todos los años. Adelante, vayan ingresando, ¿no? Es un lindo testimonio en el cual además se hace referencia al momento. Muy bien, señor Alvarado, adelante usted. Estoy haciendo un recuento de los materiales que hemos conocido, que supongo que ustedes han leído, ¿no? Y justamente el señor Alvarado Vega, que es un ejemplo de puntualidad y de competencia académica, él está ingresando. Aquí registramos, luego viene también la señorita Torres Canchanya. Me parece muy bien la puntualidad. Torres Canchanya,
Acá anotamos también. Yo siempre, porque tengo mi, aunque tengo mi Torres Canchaña, Carla, ¿no? Carla, sí. No sé si alguien más ha ingresado. Creo que por el momento ellos dos, el señor Giuseppe Jorge Alvarado Vega y la señorita Torres Canchanya, ellos ya están en clase, ¿no? Y como les decía a ustedes, estoy pues haciendo un recuento de los materiales que hemos puesto a disposición de ustedes en ediciones especiales, ¿no? En materiales especiales, y estaba haciendo referencia precisamente al valioso testimonio de Carlos Fuentes, gran amigo desde muchos años, desde 1962 nada menos, ¿no? De cómo ellos se conocieron y se hicieron grandes amigos. Incluso recuerdo que en la lectura les di algunas pequeñas tareas, quizá la hayan cumplido, no lo sé, eran pequeños detalles sobre los cuales me interesaba que ustedes pongan atención. Este testimonio es bastante amplio, y además en él Carlos Fuentes dice que cuando leyó los originales de 100 años de soledad se emocionó tanto que quiso compartir esta noticia, porque estaba solo en originales, todavía no se publicaba, pero se sintió tan entusiasmado por esta obra que buscó los medios de hacerle llegar un texto a nada menos que a Julio Cortázar, ¿no? Otro integrante del boom, ¿no? Aunque el boom no lo es todo, y allí le contaba la admiración. Entonces, ese texto para mí es particularmente valioso. Hasta ahí llegamos. Nos queda hoy en esta clase hacer el señor Minaya Galarza, muy bien, Minaya Galarza, Minaya River, ya están presentes, ¿no? Dentro de la puntualidad que ustedes deben tener. Tenemos 4 alumnos, por eso decía, fíjense, oficialmente en este curso hay 9 estudiantes, pero en mi registro personal, en mi cuaderno personal, allí veo que están asistiendo, participando, exponiendo no más de 6. Quiere decir que hay 3 que se matricularon pero no vienen, en fin. Y recuerden además que la 8ª semana es el examen parcial. Está ingresando Trujillo Carrasco, también es otro alumno que asiste con entusiasmo. Trujillo, Trujillo Carrasco, muy bien. Él también asiste de manera creativa, además Javi, tenemos si teóricamente el curso tiene 9 alumnos, todavía, y si hubiera que dictarlo solo con un quórum, el quórum de 9 sería, en todo caso, 4.5, ¿no? O sea que estamos a punto de alcanzar ese quórum, aunque esto no existe, ¿no? Nosotros hacemos a veces clases con 2 alumnos o 3, o si hay más, mejor, ¿no? Lo que importa es que ustedes se benefician como literatos, como estudiantes de literatura, y futuros también, quizá poetas, narradores, novelistas, qué sé yo, se benefician con esta información de primera mano que nosotros les damos, ¿no? Con todo gusto, por el aprecio, por el hecho de ser también nosotros, o ver yo en la actitud de ustedes, en su figura, a mí mismo, muy joven, ¿no? Cuando
en 1967, el año en que se publicó oficialmente 100 años de soledad, yo fui un lector, ¿no? Un lector entusiasmado, y sigo siendo un lector entusiasmado, y ahora al preparar estas clases ese entusiasmo ha crecido. Le agradezco a Gabo, que ya es un hombre inmortal, todo lo que hizo, no solamente 100 años, sino hizo muchas cosas más. Entonces, en la clase de hoy vamos a dar lectura a un texto muy valioso que se llama simplemente Gabriel García Márquez por Joaquín Marco, y es un buen texto, y también está señalada la fuente de la cual se toma este material para beneficio de ustedes. Incluso se indican los números de páginas en los que ustedes podrían buscar, ¿no?, este libro que se llama 100 escritores del siglo XX, ámbito hispánico. Y a mí me parece que este artículo que vamos a compartir con ustedes es muy rico, muy significativo, porque nos da una visión de conjunto de toda la obra de García Márquez, con énfasis sin duda en 100 años. Solo me parece que se deja de lado los llamados cuentos peregrinos, ¿no? Creo que de ellos no habla, y a propósito esto sirve para recordarles a ustedes que tienen en el aula virtual, gracias a mi colega Eliana Vázquez, tienen ustedes materiales valiosísimos de García o sobre García Márquez. No todos estos son de él, ¿no? Por ejemplo, tienen en el aula virtual Crónica de una muerte anunciada. Luego está la propia 100 años de soledad, imagínense ustedes ahí, yo estoy mostrando la edición conmemorativa, y también 12 cuentos peregrinos, ¿no? Que probablemente para el examen final podría ser uno de los temas, García Márquez, o el análisis de algún relato. Yo no tengo una edición completa de los 12 cuentos, creo que son 12 cuentos peregrinos, pero sí tengo un material, mejor dicho, tengo uno de esos cuentos que lo podríamos subir al aula virtual, pero un poco, porque eso no sería, ya no es el parcial, ¿no? Ya el parcial está determinado cómo va a ser, y lo que quería decir es que en esa semana ustedes van a leer sus textos, ¿no? Esa lectura que ustedes van a tener oportunidad de hacer, de allí saldrá la nota que nosotros pondremos a ustedes por el examen parcial, ¿no? Se toma en cuenta también, claro, la asistencia, la regularidad, la participación de ustedes. Bueno, entonces en la clase espero que el tiempo nos alcance. Vamos a leer este valiosísimo artículo. Luego, en una segunda parte, yo trataré de responder a una pregunta que yo mismo me he hecho. Es decir, ¿qué he realizado yo como lector de Gabo y como crítico literario, como profesor de San Marcos, que he publicado o que he realizado como homenaje a García Márquez, ¿no? Eso haremos en una segunda instancia, y si el tiempo nos permite, también haremos referencia a una pequeña tarea, ¿no? Yo llamo la tarea filológica, y por tanto realizarla hará que ustedes tengan una bonificación en el puntaje del curso, ¿no? Podemos hacer que esa bonificación vaya en el examen parcial, por ejemplo, ¿no? Esa es la idea que tengo. Entonces les pido que
atiendan, que lean con atención. Si es que lo han leído, enhorabuena. Si es la primera lectura, de todas maneras, es un texto hecho por alguien que tiene un conocimiento amplio, profundo, original, sugerente acerca de García Márquez, ¿no? Y este artículo comienza con la primera frase de la novela. Repito esa cita que hace Joaquín Marco, dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Yo creo que esa frase yo también la recuerdo, siempre la digo, muchos años después, frente al pelotón, etc., ¿no? Entonces, siempre un epígrafe es un signo. Adelante, quien está ingresando, el señor Wharton, que también está dentro de los alumnos, ¿cómo podemos decir? Los alumnos que asisten con regularidad, ¿no? El señor, e intervienen además todos ustedes que estoy mencionando, el señor Jesús Wharton. Entonces tenemos ya 5 alumnos, ¿no? Que ya, miren ustedes, es 3:15. Entonces he hecho un recuento de los materiales que hemos compartido con ustedes, y ahora en esta clase de esta fecha del 20 de octubre daremos lectura. Me imagino que ustedes han estado en la clase anterior y han tenido oportunidad de conocer, de leer los textos. Sí, es así. El martes, por ejemplo, el señor Torres Carrasco estuvo en clase. Pregunta para el señor Torres Carrasco. No, discúlpeme, para Torres Canchanya. La pregunta es para la señorita Torres Canchanya. Solamente es una pregunta, sí o no. ¿Estuvo en la clase del martes? ¿En la clase anterior? No hubo clase, profesor, fue diferido. ¿Estuvo? Fue diferido. Sí, claro, pero no hubo clase, profesor, fue diferido. Siguió, vi el video. Siguió la clase, ¿correcto? Sí, el video sí. Claro, pero una clase, pues, un video de una clase, ¿no? Eso, así es, sí. Y entonces, el señor Trujillo también siguió el video, como dice la señorita Torres, de Trujillo. ¿Usted siguió la clase? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, estamos viendo justamente eso, ¿no? Que los materiales son para leerlos, releerlos, tenerlos allí para cuando ustedes decidan el tema de su tesis, que podría ser quizá García Márquez. Bueno, entonces leo este texto, tiene una cierta extensión, ¿sí? Es un texto con un contenido muy valioso, y yo al releerlo, yo mismo me considero afortunado de releerlo, yo que como ustedes apreciamos tanto la literatura en general y en particular la de García Márquez, ¿no? Bueno, dice este señor Joaquín Marco, dice: la crítica sobre la obra de Gabriel García Márquez, y da sus datos, ¿no? Aracataca, Colombia, 2027, esa fecha es de su nacimiento. La crítica sobre este autor podría observarse como un excelente ejemplo de las transformaciones operadas en la sensibilidad y la naturaleza de los lectores. Esto me gusta porque los lectores también somos protagonistas de la literatura. Dice, nadie pone en duda que su novela 100 años de soledad, publicada en Buenos Aires por Editorial Sudamericana en 1967, constituye no solo un importante acontecimiento estético,
sino un hito en la narrativa en español, ¿no? Son palabras mayores. No es casual que la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, tras la edición del Quijote, patrocinara en 2007 la de esta novela, es decir, de 100 años, considerada como una de las obras maestras de la ficción en español. Sin embargo, el lector que leyó en su día aquel libro, eso me ocurrió a mí, por ejemplo, no disponía ni de las referencias bibliográficas ni de la abrumadora e inabarcable información del que puede disponer. La novela se publicó sin alardes publicitarios y las ediciones fueron sucediéndose mes tras mes. No existe una explicación coherente sobre su éxito. Incluso en países remotos, donde los hechos narrados por el escritor colombiano restan lejos de sus tradiciones. Se tradujo a la mayoría de las lenguas y se convirtió en un clásico vivo. Cuando le fue concedido el premio Nobel en 1982, su obra había alcanzado a la vez el éxito de las minorías intelectuales y la devoción popular. Es decir, García Márquez gusta a todos, a los de la élite y a todos los lectores en general. La fórmula publicitaria para la difusión de la novela resultó la más eficaz: la recomendación personal de unos lectores a otros. Y eso es cierto, así fue. No hubo publicidad como hay ahora. ¿Alguien más ha ingresado? Creo que no. Seguimos entonces, ¿no? Dice, resultó la más eficaz: la recomendación personal de unos lectores a otros, porque 100 años de soledad, sin que lo que se estima en el mercado editorial como un lanzamiento, ¿no?, en el sentido filológico, el sentido editorial del término lanzamiento, se creía descubrir en ella un mundo exótico, mágico, en las antípodas de aquel Nouveau Roman que se había divulgado desde París. Del autor apenas se sabía que había, o sea, de García Márquez, ¿no? Del autor apenas se sabía que publicado con anterioridad, pero la aparición de la novela se entendió como auténtica expresión americana, entre comillas esa expresión, una derivación de, comillas, lo real maravilloso, cierre comillas, como había definido con anterioridad el cubano Alejo Carpentier, el nuevo mundo frente a Europa, un paso más en el camino que emprendieran Miguel Ángel Asturias, premio Nobel también, y Arturo Uslar Pietri, otro gran novelista. La crítica calificó entonces la novela como un ejemplo de realismo mágico. Se habló mucho de esos términos. Y la fórmula se extendió más allá de las fronteras hispanas. Se entendió también como la pieza central del llamado boom, aunque esto no suponga otra cosa que un fenómeno más editorial que literario. La coincidencia en una década de alguna de las mejores novelas hispanoamericanas del siglo XX, 100 años de soledad, es la narración de una saga familiar que ya con anterioridad había imaginado su autor como la casa, el hogar donde pasó la infancia con sus abuelos en Aracatá. Ese hecho, si no hubiera ocurrido, no habría novela. Una vez más, pese a lo exagerado de las situaciones cargadas de un halo poético, el escritor se sirve de elementos autobiográficos, con lo que va más allá de la novela emblemática del también colombiano Jorge Zalamea, el gran Burundún Burundá, ha muerto de 1952, ¿no? García Márquez, que cursaba la carrera de Derecho,
procedía del periodismo. Eso es muy importante. Aunque se han recuperado hasta hoy los poemas infantiles publicados en la revista del Colegio Padres Jesuitas de San José de Barranquilla. Jacques Girard reunió en varios volúmenes sus colaboraciones, donde es posible rastrear elementos que reaparecerán más tarde en sus cuentos y novelas. Entonces, esto es lo que se publicó: obra periodística, textos costeños, 1981, entre cachacos, 1982. Cachacos se le dice a los de Bogotá, a los que son de la sierra, ¿no? De Europa y América, 1955, 80, 1983, muestran la forja de un estilo y una embrionaria concepción de su literatura, pero la obra literaria creativa de García Márquez surgirá ya desde sus primeras novelas cortas: La hojarasca, 1955, La mala hora, 1962, aunque la edición admitida será solo la mexicana de 1966, que presagiaban su obra posterior, y relatos como Los funerales de la mamá grande, 1962. El grupo de Barranquilla, al que perteneció Gabo, integrado por escritores de provincia, integrado por escritores de provincia, cobijados en la librería del escritor en lengua catalana Ramón Vinges, sus datos 1882-1952. Este señor también mucho tuvo que ver con la novela, ¿no? Que figurará en su novela como el sabio catalán, así lo llama el narrador. Les formará en la lectura de los libros que pasarán de mano a mano. Este señor le pasaba los libros a estos escritores de provincia, desde los clásicos. La influencia de la tragedia griega se ha puesto de manifiesto en su obra, hasta el decisivo descubrimiento de William Faulkner y de la narrativa estadounidense a través de las traducciones de la editorial argentina Losada o los autores previos hispanoamericanos: Asturias, Borges, Onetti, Carpentier, Yáñez, Sábato, Cortázar. Es decir, García Márquez no surgió pues en un desierto, no, ya había grandes, y hay, y seguirán habiendo. Cuando García Márquez ya en Bogotá se convierte en un periodista de prestigio, en su primer viaje a Europa en París, sigue siendo todavía un escritor en ciernes, casi un desconocido. Será la publicación de su excelente novela El coronel no tiene quien le escriba, finalizada en la capital francesa en 1957, con enormes dificultades económicas, y publicada en 1961, la que le confirmará como una de las voces más originales del momento. Este coronel, ¿no?, así se llama la obra, ya ustedes saben, deriva de La mala hora, es decir, fue escrita como un fruto desgajado de una historia que creció a su aire. Trata de un anciano de 76 años que cuida de un gallo de pelea a la espera de su improbable pensión militar, homenaje a su hijo asesinado por razones políticas y contra la opinión de su esposa, ambos acosados por el hambre en un país azotado por la violencia. Su estructura, la economía del relato y el cuidado estilo resultan espléndidos. Mezcla con habilidad cervantina la tragedia y el humor. Utiliza elementos simbólicos, un diálogo sustancioso procedente de la observación del habla popular.
constituirá el libro que más habrá de permitirle acceder, instalado ya en México, Distrito Federal, desde 1961, trabajando junto a Carlos Fuentes para el cine a la definitiva colaboración de lo que concebirá, comillas, la novela. Por entonces había accedido también a la breve, aunque decisiva, obra de Juan Rulfo. Su historia de los Buendía constituye en estilo elevado a un paso de la mítica, como el propio novelista ha narrado en sus memorias Vivir para contarla 2002, un experimento cuajado de metaliteratura que hoy se nos antoja más real que mágico, más elaborado que falsamente ingenuo. La obra crítica que ha provocado ha permitido entenderla casi como un pozo sin fondo, donde conviven desde la lectura de las 1001 noches y la Biblia hasta la narrativa de Asturias. La lógica reacción de las nuevas promociones contra el, comillas, realismo mágico, que rebajó sus niveles de exigencia, y la elección del espacio narrativo urbano, no cierran una corriente estética, sino la identificación de una novela y de lo extraordinario con el continente americano. Porque el territorio de Macondo, el de su infancia, junto a sus abuelos, equivaldrá, ya convertido en símbolo, a los orígenes telúrico-míticos del inicio del canto general de Pablo Neruda. En los manuscritos de Melquiades, siguiendo el mecanismo del Quijote y la novela bizantina, observaremos que cuando Aureliano Babilonia es el nombre, termina de descifrarlos, todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Así termina la novela. Como novela cíclica, resulta un prodigio de técnica literaria, pero sus temas fundamentales no residen en la magia o el misterio de algunas situaciones que viven los personajes, sino en el tratamiento y destrucción del tiempo, en el sentido trágico de la existencia, en la progresiva ordenación de un espacio que nace en torno a un árbol, en la casa, en las generaciones sucesivas que la habitan, en el problema del incesto que les atormenta, en la violencia política que subyace en el determinismo humano. Sabemos de dónde procede Macondo y cuándo lo empleó por vez primera, cómo lo fue elaborando y su significado simbólico. No define solo el Caribe colombiano, ni siquiera Colombia, ni Latinoamérica. Constituye un espacio ya imaginario de vocación universal, como La Mancha de Cervantes o los espacios de Faulkner, Rulfo u Onetti. Bien, el paso del crítico estadounidense Louis Hars, preparando un libro que habría de ser la revelación de los maestros. El libro se llama Los Nuestros, y yo lo tuve, lo leí. Seguimos por México, camino de Buenos Aires, y la lectura del Coronel no tiene quien le escriba por Francisco Porrúa, le abrirán la puerta de Editorial Sudamericana, que publicará más tarde 100 años de soledad. La redacción de la novela se iniciaría en 1965 y duraría 18 meses obsesivos que Carlos Fuentes vivió y narró en el prólogo a la edición de la RAE.
ejercer testimonio que está en este material y al cual hoy he hecho referencia. Transcurrieron 8 años entre la edición de esta novela y la posterior, El otoño y el patriarca. Esta es la novela después de 100 años. Y claro, es para un escritor y para los lectores, hay una expectativa, dice, caray, si ha escrito 100 años, la siguiente será mejor, ¿no? Había ese entusiasmo, pero en fin, las cosas, la señorita Juárez Antón, bienvenida, vamos a notar acá su presencia, siempre lúcida, Juárez Antón, la señorita Jessica. Bien, entonces tenemos 6 alumnos, los otros 3 alumnos son fantasmales, ¿no? O se habrán escondido en el cuarto de Melquiades de la novela de la cual estamos hablando. Bien, dice, bueno, El otoño del patriarca, unas palabras sobre esta novela. En este periodo García Márquez se había convertido en un mito literario y durante su estancia en Barcelona, donde coincidirá con otras figuras de la nueva novela como Mario Vargas Llosa, que escribió, entre comillas, entre paréntesis, que escribió el más creativo estudio sobre su narrativa. El libro de Vargas Llosa se llama García Márquez, Historia de un deicidio, 1971. Jorge Edwards o José Donoso, entre otros, junto a las figuras de la intelectualidad barcelonesa, como Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, los Goytisolo y el movimiento lúdico intelectual calificado como Boccaccio, ¿no? Nombre del local que acostumbraban a frecuentar. Elegirá García Márquez como agente literaria a Carmen Balcells, figura decisiva de su proyección. El novelista pretendía que su nueva incursión no desmereciera de la anterior. El otoño del patriarca resulta una novela compleja, la de un dictador hispanoamericano que posee los rasgos del cubano Fulgencio Batista, del general Francisco Franco, del venezolano Rojas Pinilla o de algunos sátrapas hispanoamericanos del siglo XIX. También aquí el protagonista será un dictador, anciano decrépito, que deambula por un palacio semi-abandonado, aunque su lucidez le permita administrar todavía un vago poder casi omnímodo, con una mezcla simbólica de crueldad y paternalismo. La utilización de la memoria le permite conjugar las múltiples complejidades técnicas temporales, la utilización del Caribe y su folclore y mitos y un estilo entendido como forma poemática, barroco, no defraudaron, aunque parte de la crítica entendiera el libro como políticamente incorrecto. Pero durante años el autor consideró como su mejor obra y sin duda constituye el mayor esfuerzo del autor por elaborar un texto cuyas raíces se hincan en la novela anterior. El novelista consigue situar al personaje en un tiempo indefinido, tan intemporal como la dictadura misma, y la figura del dictador desde la vejez aparece con los rasgos de la ternura que advertiremos en la mayor parte de su obra. Escrita entre Barcelona y México, su publicación fue esperada con expectación y no careció ya de un considerable aparato publicitario, ¿no? Este es El otoño del patriarca, su otra gran novela. Posteriormente sería desplazada por el propio autor, ¿no?, que declara ahora su preferencia por El amor en los tiempos del cólera, otra novela que ustedes han leído, de 1985,
resulta quizás su experimento más desarbolado, inspirado en los relatos sentimentales folletinescos del siglo XIX y ubicado en un puerto caribeño a fines de aquel siglo y comienzos del XX. Novela de amores tempestuosos, aunque centrado en la fidelidad amorosa de un adolescente hasta entrada la vejez. Desde su primera frase se nos revela la capacidad evocadora, casi proustiana, del estilo inconfundible del maestro colombiano. Acá cita unas líneas de esta novela, El amor en los tiempos del cólera, dice: era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El inventario erótico le permite desgranar los avatares de un amor frustrado, un amplio repertorio erótico sentimental. Una frase de él dice: el corazón tiene más cuartos que un motel de putas. Concluye: volverá de nuevo al mismo tema con Del amor y otros demonios, 1994, donde narra la historia de unos amores heterodoxos entre un exorcista y la endiablada, ambientada en Cartagena de Indias y Memorias de mis putas tristes, 2004. Esta acusada de inmoral porque descubre una compleja relación sexual entre un anciano y una niña que apenas supera la pubertad. Las relaciones entre periodismo y literatura resultan tan estrechas que apenas si se diferencian. Como otros tantos novelistas, García Márquez no solo escribió, especialmente en los años 80, desde su prestigio para los periódicos más importantes, una notable cantidad de artículos, algunos de ellos de carácter político, ya que era amigo personal del general Torrijos, mientras se negociaba el futuro del Canal de Panamá, y de Fidel Castro. Mantiene, aquí entre paréntesis se dice, mantiene una estrecha relación con Cuba, donde dirige un instituto de estudios cinematográficos, cierra paréntesis, y de otros líderes hispanoamericanos y europeos, sino que se sirvió a menudo de noticias periodísticas como fuente de inspiración. Este es otro recurso al cual ustedes pueden aspirar si son creadores, ¿no? Dice, su libro de 1981, Crónica de una muerte anunciada, deriva de un hecho real. Su mérito principal consiste en que la novela, de corta extensión, funciona como una auténtica maquinaria de precisión. La crónica está construida como un relato criminal. El lector sabe que el crimen se cometerá y una serie de, comillas, saltos atrás temporales mantienen el suspense y definen la psicología de los personajes a la vez que cierra el complejo rompecabezas. Cabe decir que la fuerza del relato deriva de la precisión de un estilo en el que no sobra ni falta una sola palabra. La primera edición en español de esta novela superó ya el 1.000.000 de ejemplares. Nos referimos a Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Con anterioridad ya había escrito Relato de un náufrago, de 1970, siguiendo la versión de un pescador protagonista de la historia que el autor narrará linealmente con ciertas reminiscencias hemingwayanas, y con posterioridad publicó también
noticia de un secuestro en 1996, elaborada en forma casi policíaca, donde describe las peripecias reales de un secuestro de carácter político, efectivamente, que ocurría en Colombia en esos años. También probó la historia ficción con El general en su laberinto, 1989, inspirada por una idea de su amigo Álvaro Mutis, que acá tienen el testimonio de él en este material, centrada en los imaginados últimos días de Simón Bolívar, agobiado por la enfermedad, consciente de los problemas del continente, no muy distinto de los que permanecen todavía, ya despojado de su aura de poder. Además de sus relatos breves, que ha reunido en diversas ocasiones, como sus crónicas, la obra de García Márquez no puede entenderse unívocamente. Hay que entenderla de manera amplia, ¿no? Es posible incluso que el éxito alcanzado con 100 años de soledad haya ensombrecido el resto de su producción. El último párrafo de este texto. El, comillas, realismo mágico que se le atribuyó no debe considerarse como una plantilla sobre la que traza su obra, sino antes al contrario, se manifiesta en él una vocación de transformación, de renovación, un signo de sorpresa en cada una de sus producciones. Escribe diariamente infundado en un mono y cuida hasta el mínimo detalle el desarrollo y la ambientación de sus historias. Nada de su obra resulta improvisado. La segunda parte de sus memorias, que ya ha anunciado, no desmerecerán posiblemente de la tan extensa biografía, comillas, tolerada, que publicó Gerald Martin en el otoño de 2008. ¿No? Con esto hemos terminado el conjunto de materiales. No sé si hay alguna pregunta específica, quizá a alguno de ustedes le ha surgido alguna idea, porque es una pregunta, porque luego pasamos a la segunda gran secuencia de esta clase. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Así que si hay una pregunta sobre el material o específica, sí, señor Barton. Sí, profesor, una consulta acerca de la novela El otoño del patriarca, Sí. donde relata la vida de un dictador. Yo me supongo que más habla de los dictadores pro-imperialistas que los dictadores, bueno, como ahora sabemos, Castro, ¿no? Y otros, ¿no? Sí. O sea, más de derechas que de izquierdas. Sí. O habla en general de los dictadores. No, principalmente habla de los dictadores latinoamericanos, ¿no? Dice allí la nota que incluye a algunos dictadores, incluso del siglo XIX, por ejemplo, Juan Manuel Rosas en la Argentina, ¿no? Pero principalmente está situada o tiene como personajes a estos dictadores, y de hecho eso influyó pues en que en nuestra literatura varios otros escritores retomaran el tema, o no sé si antes o después, pero por ejemplo usted tiene ahí a Mario Vargas Llosa con La fiesta del chivo, ¿no? Que es también una novela sobre el dictador Fujimori, o Augusto Roa Bastos de Paraguay, gran escritor, cuyo relato de Augusto Roa Bastos se llama Yo, el Supremo, yo, el Supremo, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, señor Wharton, y gracias por su pregunta, esta novela, como bien ha dicho usted, más se refiere a dictadores de derecha que de izquierda, ¿no? Y claro, él siempre, Mario Vargas Llosa, nunca dejó de estar relacionado con
Fidel Castro, en una época que ya incluso Fidel Castro había perdido ya su prestigio de dictador, o en todo caso de líder socialista, y que terminó siendo García Márquez, que terminó siendo Fidel Castro, sino un dictador, hasta su muerte, y luego transfirió el poder a su hermano, no sé si hasta ahora sigue, y también el caso de este señor Daniel Ortega, dictador de este siglo XXI, ¿no? Dictador en, me parece que en Nicaragua, claro, el país de Gioconda Belli, el país de Rubén Darío, ¿no? Bueno, gracias por su pregunta. Están los alumnos que están asistiendo desde el comienzo, nadie más se ha incorporado, hay 3 alumnos fantasmas, pero nosotros seguimos. Y quiero ahora, en esta segunda parte de la clase, quiero decir, y yo como lector de García Márquez, ¿qué hice? Produje algo, publiqué algo, moví algo en el ambiente. Claro que sí, hice algunas cosas a las cuales me voy a referir, ¿no? Quizá no en el orden, pero aquí las he anotado para poder compartir con ustedes, ¿no? Sí, por ejemplo, en el 2007, 2007 es un año clave. Las actividades que realizo principalmente se dan en 2007. Pero, como ya les he dicho, yo fui un lector de la primera generación de 100 años de soledad, y el año 2007 es un año especial por varias razones, principalmente de números. En 2007 García Márquez cumple 80 años. Además, cumple 25 años de la entrega del premio Nobel a él, ¿no? Y son, creo, 40 años de 100 años de soledad. Entonces, con todas estas maravillosas obras que nos había regalado con su prosa extraordinaria García Márquez, ese año 2007 se organizó un homenaje, un gran homenaje mundial a García Márquez. ¿Dónde ocurrió eso? En Cartagena de Indias, que es una de las ciudades que él ha empleado en sus obras, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Entonces, fuimos muchos los lectores de Cartagena, de 100 años de García Márquez, finalmente, los que nos animamos a viajar hasta Cartagena de Indias, ¿no? Y entonces estuve allí yo, recuerdo, en compañía de 2 colegas lingüistas, ¿no? Y ya se imaginarán, fue algo extraordinario. Solo para mencionarles, ustedes que supongo son lectores y relectores de 100 años, ¿no? Solo para mencionar, fue un espectáculo extraordinario donde estuvo Gabo en presencia con su liqui-liqui, con su vestido de color blanco, como también fue así en el premio Nobel. Estaba Carlos Fuentes, estaba Tomás Eloy Martínez, seguramente estaba Álvaro Mutis y muchas otras grandes personalidades allí en esta ceremonia que se dio en un gran auditorio en Cartagena de Indias en el verano, porque fue en marzo, ¿no? Yo no lo vi directamente porque era tal el auditorio, tan grande la cantidad de lectores de García Márquez, que habilitaron otras salas, como ocurre ahora, desde donde pudimos seguir la ceremonia central. Incluso estuvo ahí el expresidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama este? Bill Clinton, que había leído y era un fanático de García Márquez. Bueno, hubo muchas personalidades,
allí él dio un discurso, sin duda, memorable discurso, que debe estar por ahí. Yo lo tuve durante ya hace algunos años, porque estamos hablando de hace 15 años. Yo lo tenía en mi página web, ese discurso, porque me pareció maravilloso, ¿no? Un pequeño detalle ahí, ese discurso decía que a él mismo le asombraba cómo con apenas 2 dedos pudo construir ese mundo maravilloso de 100 años, porque probablemente él no manejaba todos los dedos como el buen escritor, ¿no? El buen tipógrafo, pero él se maravillaba de eso y de otras muchas, nos dio muchas otras ideas. Incluso hay una anécdota que se las voy a transmitir, pues yo estuve ahí, una anécdota muy simpática que dio origen a un artículo periodístico que lamentablemente he perdido. ¿Qué ocurrió? Que García Márquez dio su discurso, ¿no? Oralmente, seguramente leyó el texto, y hay un momento de este discurso en que él se queda callado, se queda mudo por unos, no sé si por unos segundos o minutos, ¿no? Entonces una enorme expectativa, ¿no? Y así unos minutos, como si el tiempo se hubiera detenido. Bien, esto fue tan notorio que se convirtió en noticia. Y bueno, luego de ese quizá en ese momento estuvo en el Puerto de Melquiades, un periodista colombiano hizo esta interpretación. Dijo, esos momentos en que García Márquez enmudeció, esos momentos de tiempo o de eternidad, era el momento en que García Márquez ingresaba al Parnaso de la literatura, ¿no? Esa fue una interpretación muy sugerente y muy dentro del espíritu de García Márquez. Entonces yo asistí a me completo, seguí este Congreso Internacional. Allí se publicó también esta edición conmemorativa que está ahí puesta para que ustedes la vean. Yo adquirí mi ejemplar, ¿no? Y bueno, luego, al volver a Lima, ya seguíamos en el 2007, se nos ocurrió con el profesor Agustín Prado organizar en San Marcos, en literatura, donde ustedes estudian, se nos ocurrió, como ya nosotros éramos profesores, ¿no? Agustín es menor que yo, pero es mi gran amigo. Los dos, sí, y a pesar que él es vargallosiano, pero los dos organizamos un congreso internacional sobre 100 años de soledad, sobre Macondo, no me acuerdo el título exacto de nuestro afiche, pero fue extraordinario. El discurso de inauguración de ese congreso organizado por nosotros, ¿no? Fue extraordinario, maravilloso. El que inauguró el evento, hecho en la sala principal de la Facultad de Letras que usted conoce. Entonces, ¿quién fue el primero, el que dio el discurso de inauguración a este magno acontecimiento realizado por nosotros? Fue nada menos que José Antonio Bravo, uno de los primeros críticos peruanos en escribir, en publicar artículos y libros sobre García Márquez. Ya él era mayor, ya fallecido hace algunos años, gran amigo mío. Entonces dio un discurso magistral de apertura, ¿no? Bueno, todo en general estuvo bien. Y luego, como otra gran novedad, y gracias especialmente a Agustín Prado, que tiene muy buenos contactos, también vino el gran crítico peruano Julio Ortega. Julio Ortega es un gran crítico literario peruano que reside en Estados Unidos, y él vino especialmente invitado, ¿no? Vino y dio un discurso maravilloso que ojalá se haya publicado en algún lugar, porque Ortega es de una lucidez extraordinaria, ¿no? Y recuerdo ya como una cosa anecdótica que terminó pues como un éxito total este congreso nuestro organizado por nosotros, y ahí nos fuimos
al Chifa, al famoso Chifa Wallach, con Julio Ortega, fue una mesa con bastantes personas. Bien, ahora, en ese congreso, nosotros los organizadores, ¿no?, también teníamos que participar con alguna ponencia. Por supuesto, ¿cómo no íbamos a decir algo sobre García Márquez? Entonces yo le estaba dando vuelta, decía, ¿y qué voy a decir yo? ¿No? Pues yo soy un crítico, tengo publicaciones, libros, pero ese reto de decir algo sobre 100 años, digo, ¿qué voy a hacer? Entonces comencé a pensar y se me ocurrió una gran idea. Como ustedes bien saben, 100 años de soledad es la historia de una familia, ¿no? Es la historia de los Buendía. Todos son Buendía allí, ¿no? Ese es el apellido Buendía, ¿no? Y bueno, esa es la historia de 100 años, sabemos que 100 años desaparece, ¿no? Pero también hay allí algo que sabemos nosotros los lectores, porque nos hace cómplices de la historia, sabemos que esa familia se está cuidando mucho durante ese tiempo de no cometer un incesto. Ahí viene la influencia de la literatura griega, particularmente de Sófocles, ¿no?, autor de Edipo Rey. Entonces los Buendía se cuidaban de no incurrir en el incesto, es decir, procrear con alguien que fuera de la familia. ¿Y qué ocurre? Que uno de ellos, Aureliano Babilonia Buendía, que pertenece a la penúltima generación, él comete el incesto porque su tía había vuelto de Europa, ya casada, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, ¿no?, a este penúltimo le decían el antropófago, ¿no? Así le decían, pues salía poco, pero este personaje para mí es tan o más importante que los grandes personajes. ¿Por qué razón? Porque es el penúltimo y es el que va a cometer el incesto al tener relaciones íntimas con su tía. No recuerdo en este momento, pero era su tía, o sea, era una Buendía. Se comete el incesto y, bueno, nacerá finalmente el niño de la cola de puerco. Y entonces a mí me dio esa idea de escribir una ponencia que se llamó El penúltimo de los Buendía. Así se llamó mi ponencia, El penúltimo de los Buendía. Ahora claro, estábamos ahí en ese momento, pero debía agregar El penúltimo de los Buendía de 100 años de soledad. Y ese artículo, esa ponencia fue maravillosa porque allí yo planteo, o otro de mis planteamientos es que la importancia de este personaje es que es Aureliano Babilonia Buendía el que descifra los manuscritos de Melquiades. Él los descifra totalmente y para ello tiene que salir, ahí es donde conoce a sus amigos, donde conoce al sabio catalán que le provee toda la información, porque el libro, los manuscritos de Melquiades estaban escritos en sánscrito. Entonces Aureliano Buendía se esfuerza en entender, en aprender el sánscrito para poder para poder descubrir ahí el secreto de esos manuscritos de Melquiades que siempre habían permanecido allí en la casa, ¿no? Estaban inamovibles en el llamado cuarto de Melquiades. ¿Y qué descubre al leer, al traducir los manuscritos de Melquiades? Que esta historia que cuenta el Melquiades era precisamente 100 años de soledad, ¿no? Es decir, que esta historia ya se había escrito por Melquiades, por el sabio, por el mago, y que lo que hace García Márquez es un juego como en Cervantes, ¿no? Y entonces él
cuando se da cuenta de esa cosa extraordinaria y se da cuenta que en esos manuscritos está la historia de toda su familia, desde los fundadores, y se supone que está hasta el final, y entonces en ese momento él coge la novela, comienza a ver las páginas y se da cuenta que todo aquello que efectivamente está ahí en la novela, entonces tiene curiosidad por saber dónde aparece él en la novela, ¿no? En qué momento él entra ahí como persona, y ahí es donde leyendo descubre que él era hijo de un personaje apellidado Babilonia, pues que tuvo relaciones amorosas con una de las tías, ¿no? Y que este hijo nacido de esa relación fue sacado de la casa de los Buendía, lo llevaron a un lugar durante un tiempo, ¿no? Era como un hijo por el cual había cierta vergüenza, ¿no? Bueno, entonces al leer, por eso pienso que uno de los grandes temas, ¿no?, en 100 años de soledad es el tema de la lectura o el tema de la reescritura, como si hubiera ahí dos obras, los manuscritos de Melquíades y 100 años de soledad, pero los dos son una misma cosa, ¿no? Entonces ahí es lo que me permitió hacer esta ponencia, es descubrir además que Aureliano Babilonia Buendía descubre, ¿no?, descubre lo que yo llamo la lectura instantánea. ¿Por qué? Porque él pasa las páginas para ver dónde aparece él, ¿no? Y ahí aparece, y entonces en el texto dice que este personaje iba a revisar esos manuscritos, esa parte referente a él, sigue, avanza, y se da cuenta que el tiempo comienza a cambiar, comienza a transformarse, es decir, se ha dado un paralelismo entre la ficción y la realidad. Entonces él está desesperado, descubre eso y descubre que esta novela está escrita para ser leída en forma simultánea, no en forma secuencial como nosotros leemos, sino que la lectura simultánea significa leer todo de una sola vez. Eso es imposible, pero en todo caso es otro de los grandes prodigios de esa novela. Ahora, ese artículo lo publiqué, no es muy extenso, lamentablemente lo he perdido, por eso les pido a ustedes, ¿no?, ojalá me ayuden a encontrar dónde se publicó. Se publicó en la revista Letras, es decir, la revista de la Facultad de Letras. Debe haberse publicado, supongo yo, o el mismo 2007 o el 2008, ¿no?, o quizás 2009, porque ustedes saben que las ediciones pues no salen tan rápido, ¿no? Pero yo quedé feliz y por eso lo planteo como una tarea para ustedes, una tarea filológica de búsqueda de los textos, ¿no? Y por eso les digo, está en la red. Yo he tenido la revista, pero con tantas andanzas y mudanzas se me perdió ese texto que me gustaría ampliarlo, ¿no? Entonces están convocados, están invitados a que el que encuentre ese, porque es un artículo, ¿no?, lo puede fotocopiar y me lo envía al aula virtual con sus nombres, ¿no?, con los datos respectivos, y eso significará una bonificación en su examen parcial, quizá, o en su examen final, no lo sabemos, ¿ya? Ese es un primer reto que lanzo, que yo quiero retomar ese artículo. Yo escribí entonces también sobre García Márquez, no me quedé mudo, no, su talento me llevó incluso a escribir, ¿no? Y luego, lo otro que quiero recordar también, tomen nota, recuerden que esta es una tarea voluntaria, pero será bonificada en el puntaje, ¿no? Bueno, esto es principalmente... y no quiero olvidarme también que el año, dos datos. En primer lugar, quiero mostrarles este libro, que es maravilloso, maravilloso.
Este no es un libro de García Márquez, es del hijo de García Márquez. El libro se llama Gabo y Mercedes, una despedida. Y aquí está la foto de Gabo y su esposa Mercedes, que vivió con su pareja durante todo el tiempo, ¿no? Entonces el testimonio de Rodrigo García es un libro maravilloso. Traten de conseguirlo. Estoy feliz y por eso yo les anuncio la existencia de este libro. Y bueno, para terminar esta parte, entonces quiero decirles que también, con motivo de mi incorporación a la Academia Peruana de la Lengua, entre los años de 2014 y 2015, uno de los, fui admitido, ¿no? Presenté mis documentos, fui admitido a la Academia Peruana de la Lengua, y un requisito es que el que ingresa debe dar un discurso académico sobre el tema que él prefiera. Yo he trabajado sobre varios autores y allí se ha publicado ese discurso que yo digo. Lo pueden consultar en esta revista que se llama Boletín. Boletín es el número 61, Lima, enero-diciembre del 2016. Allí está el discurso que se llama El amor en los tiempos del cólera, 1985. ¿Por qué elegí esa obra? Porque cumplía un aniversario, porque este discurso es del 2015, o sea, creo que eran 20 años, si no me equivoco, 85, 95, o 30 años en todo caso, ¿no? Entonces acá está en el boletín, en el número 61 del año 2016, entre las páginas 279 y 315, es un artículo bastante extenso, está publicado en el boletín, también lo pueden consultar, ¿no? Entonces, en esta parte quisiera, en estos minutos que nos quedan, entonces ya he dicho, queda entonces luego hay otra tarea que también también se las tengo que mencionar, es otra bonificación, vamos a llamar el bono filológico, ¿ya? Y esto se refiere al pasado reciente, quiero decir, a la semana en que trabajamos sobre Borges, ¿no? Con ese motivo, entonces yo hice clase sobre el tema con ustedes, pero allí no pude decirles que yo también he publicado un artículo sobre Borges, ¿no? Está publicado en la revista Siete Culebras, que es la revista cusqueña que dirige Mario Guevara Paredes, gran escritor peruano, colega, amigo mío, y él me publicó allí unas páginas sobre Borges, ¿no? Esa es otra tarea, otro reto, será también motivo de una bonificación, ¿no? Si pueden ustedes ubicar esto, habría que buscar la colección, ¿qué año podría haber sido lo de Borges? Creo que en esta década, me parece. Si tengo el dato preciso, en la próxima clase se los voy a dar, pero ese es otro bono, es decir, recuperar, ubicar en qué número, ¿no? En qué número de esa revista apareció este artículo mío. Está centrado sobre todo en el libro de Borges, El Hacedor, que es un libro donde hay poemas y donde hay prosas, ¿no? Bien, cumplo entonces con ese encargo. Y ahora, como tercera parte y cierre con broche de oro, quiero oír la participación de ustedes, ¿no? La participación de ustedes, de cada uno de ustedes, ¿qué ha significado para ustedes Gabriel García Márquez, 100 años de soledad? ¿Lo han leído? ¿No lo han leído? ¿Qué ideas tienen? Me gustaría que todos participen, porque todos llevan el curso y todos trabajamos aquí. Por eso dejé esta parte final, porque sé que cada uno de ustedes tiene algo que decir
quiere decirlo, y esta es la oportunidad que vamos a darnos sí, unos 5 minutos aproximadamente, o un poquito más, a ver si alguno de ustedes se anima a dar su propio testimonio o, en fin, algo les dirá Gabo, supongo, a los alumnos de literatura, tal como me lo dijo a mí, y tanto así que me ha llevado a querer ubicar estos artículos a los que me he referido, ¿no? El artículo que se publicó en Letras sobre el penúltimo buen día, mi nombre es Antonio González Montes, ¿no? Y el otro artículo es sobre Borges, unas prosas que escribí, que tienen un valor, que está en la revista Siete Culebras, que es una revista cusqueña. Muy bien, entonces ahora dedicamos el tiempo, los 5 minutos aproximadamente, ¿no? Para que ustedes participen, ¿sí? de corazón, no se sientan obligados, no creo que sea ese el caso de ustedes, todos son alumnos expresivos, elocuentes, ¿no? Ya el señor Wharton adelantó, diríamos ya, esta tercera parte al hacer una pregunta sobre el otoño del patriarca que respondí en ese momento. Bien, este es el momento de ustedes, este es el momento en que ustedes pueden participar. Yo pediría, por ejemplo, a la señorita Juárez Santón que participara, es una participación personal, además no se ha indicado con anterioridad, no es algo cosa preparada, no, es algo que surge en este momento del corazón, de la mente, en homenaje a nuestros escritores, tomando en cuenta que nosotros somos literatos, somos lectores, ¿no? Lectores, ¿ve? Y como lectores, pues, tenemos la palabra también. Señorita Juárez Antón, le invitaría que usted diga algo que usted quiera decir, ¿no? Guiada más por la emoción que por el raciocinio, pero usted es una persona inteligente, es una persona con iniciativa, así que queremos escuchar, y todo esto queda grabado, de hecho, en la clase, y así se verá que los alumnos participan, etc. Escuchamos. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha bien? Bueno, sí, le escucho muy bien. Primero quisiera decir de que este curso me emociona mucho porque la literatura hispanoamericana del siglo XX me encanta. La narrativa me encanta. De hecho, mi escritor favorito es Gabriel García Márquez. ¿No? Entonces, justo estamos viendo este tema y yo soy feliz. ¿No? Más que Gabriel, me gusta mucho Gabriel García Márquez, el novelista, pero me gusta más el cuentista. ¿No? Y mi libro favorito es Los 50 periodistas. Yo realmente amo ese cuento. La luz es como el agua, es uno de los cuentos que más me ha impactado. Es una de las historias que más me ha gustado, ¿no? Sí. Esa idea de que uno rompe la bombilla y la luz sale y puede llegar a inundar toda una casa. Esa figura mágica de la luz cayendo por las ventanas y las paredes del edificio, no es algo que... Es una imagen que yo no quiero, ¿no? Y una de las cosas, me acuerdo que en primer año, cuando tuve que llevar el curso de metodología, ¿no? Dijeron que es un tema de investigación, me capriché con ese tema, y lo hice, pues, ¿no? Y justo también hace ya para otros cursos también hice artículos. Por otro lado, ya hablando de ¿qué no se podría decir de él que no se decía, ¿no? Porque es un escritor maravilloso. Es como ama, por ejemplo, 100 años de soledad, ¿no? Es wow. ¿No? Yo me acuerdo que lo leí cuando tenía 17 más o menos, en uno de los descansos que tuve del periodo pues antes de ingresar a la academia. Me acuerdo que lo leí para motivarme, ¿no? Y me encantó, no me acuerdo que hice mi línea de tiempo, mi cuadro lógico, ¿no? Me gustaron mucho las historias, ¿no? Hace poco tuve que leer algunos capítulos para el curso de seminario, ¿no? Y me dieron
llegada, cómo es que a veces tomamos las lecturas que nos gustan y a veces nos traen felices encontrados, ¿no? Por ejemplo, el tema de Remedios, la pequeña que se casa con el villano. Cuando lo leí la primera vez, dije, bueno, son cosas de llegada, ahora de la época, diría, no, a esta vez me incomodó, como habría de llamar. Pero me gusta mucho el volver a mis lecturas y poder ahora, ya con el conocimiento acerca de teorías literarias, más allá, más avanzado, poder retomar lecturas que en su momento leí solamente por gusto, ¿no? Por ejemplo, quisiera volver a leer la primera novela que leí que fue Muy bien. El amor de cólera. Sí. Tenía 13 años, que me apasionó mucho. Claro. Los amantes, cómo es que al final logran quedar juntos, ¿no? Cómo es que, y no solamente la historia, sino cómo la vida hacía que nos cuenta estas historias, ¿no? Esa destreza que tienen para ir ocultando y luego mostrando la información, ¿no? Como estos juegos en la línea, ¿no? De tiempo hace que nosotros podamos conectar más con los personajes, ¿no? Correcto. Porque estamos en su momento más preciso, en su recuerdo más preciado, ¿no? Me encanta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya por razones de tiempo vamos a dar por terminada la clase, pero quiero indicarles que la próxima semana vamos a trabajar sobre Augusto Monterroso. Entonces, en la clase del martes daremos así un alcance nosotros con materiales acerca de Augusto Monterroso, y la clase del jueves va a estar dedicada a la lectura y al análisis de esos relatos que aparecerán en este material. Ya sepan ustedes que así vamos a trabajar, creo yo, de aquí en adelante. Entonces, quedamos ahí nomás. Muchas gracias, y ya habrá otra oportunidad de hablar sobre García Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por asistir, gracias por su participación.